puse a grabar, ¿no? Sí. 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 Por favor. Buenas tardes, chicos. Ay, doy 20. No. ¿Qué pasa? No pueden conectar. No, sí, yo les puse que estábamos esperando unos minutos que se conecten más porque había Al uno. principio. Hay uno. Sí, había uno. ¿Cómo? Sí. Sí, yo puse acá en el chat, doctor. Bueno, chicos. No se van a conectar sin que yo pueda ver sus caras. Ustedes saben que en demás universidades no empieza la clase hasta que no estén conectados. No me van a dar están con pijama, que no quieren que los vea. Ay. ¿Por qué? Ahí está. Perfecto. Yo también estaba sin cámara, pero era porque no me daba cuenta. Bueno, la verdad que hola Hugo, así el primer valiente. Yo tendría que decir, saludame con la mano nomás. Yo tendría que decir, Buenas tardes. hola, buenas tardes. Tendría que decir, no vamos a dar clases si no les veo la carita, pero bueno, vamos pensándolo para la próxima clase. Sería importante que digamos, doctor, que hay un nuevo programa que ya se subió de la materia. Bueno, chicos, dale, acá me acompaña la profesora Roxana Gual. ¿Cómo están? Buenas tardes. Que me dice que hay un nuevo programa. No me dice, me recuerda que hay un nuevo programa, que ya ella después se va a referir. Yo quiero hablar, ¿tienen algo para decirnos? Sé que la anterior clase no se grabó, sí. No me acuerdo qué pasó, no se escuchaba. Sí. Bueno, la estamos grabando de nuevo. Igualmente, hay un nuevo programa. El nuevo programa no modifica nada el contenido de la materia, sino al contrario, saca una unidad de la anterior, así que les conviene, y lo sistematiza mejor, ¿no? Lo sistematiza mejor en lo que estamos viendo. La bibliografía es Rapalini, ¿le querés mostrar, Roxy? Acá lo tenemos, Rapalini, Liliana Rapalini, el más actualizado es mejor, y va a ser importante clases, ¿no? Y también el otro libro se llama Weinberg, que también sigue la materia. Cualquier libro, en definitiva, es una materia bastante que no hay una doctrina. Nosotros no tomamos qué opina la doctrina de algo, sino es lo que es. Y también el Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes que cuando yo empecé a dar esta materia, el Código de Vélez tenía 5 o 6 artículos, y ahora el Código de Vélez, el Código Civil y Comercial tiene un capítulo entero para Derecho Internacional Privado, donde tiene definiciones que son recontra importantes, ¿sí? Bueno, se va entendiendo, ¿no? Escríbanme ahí. Yo voy a dar hasta las 2:30 y ahí le doy a la profesora. Yo lo que quiero que tengan en cuenta ¿qué es el derecho internacional privado? El derecho internacional privado es la primera disciplina que ustedes van a conocer donde no resuelve casos, sino es la que determina cuál es el derecho aplicable. ¿Cuál es el derecho aplicable? Entonces, por lo tanto, el derecho internacional privado estudia la relación jurídica cuando ésta tiene un elemento extranjero relevante, ¿sí? ¿Cuándo ese elemento extranjero va a ser relevante? Cuando llama a regir a más de un derecho, ¿sí? Supongamos, siempre pongo el mismo ejemplo, un chileno, un sueco que viene acá a Salta, Argentina, y va al mercado y compra uvas del mercado que son de Chile. Fíjense, hay ahí 3 elementos extranjeros, de Suecia y las uvas chilenas. Eso es una relación jurídica que tiene elementos extranjeros, pero que no es relevante, no nos interesa. A esa compra, a esa relación se le aplica el derecho argentino porque no hay ningún problema. El problema se suscita cuando el elemento extranjero llama a regir a más de un derecho, ¿sí? A más de un derecho. Por ejemplo, tenemos que ver la validez del matrimonio celebrada por una persona con otra, que el matrimonio se celebró en Indonesia, supongamos, o en Panamá,
y el divorcio, la separación, se quiere llevar a cabo acá en Argentina, ¿sí? O una persona que va a Estados Unidos y hace un testamento y un testamento deshereda a los herederos forzosos. Fíjense, ¿es válido el testamento? ¿Es válido el matrimonio? Ahí en esas relaciones jurídicas, en esas relaciones jurídicas, en esas relaciones jurídicas hay elementos extranjeros relevantes, porque ¿cuál derecho aplico? ¿El derecho de Estados Unidos, el derecho de Indonesia en el primer caso o el derecho de Argentina? De eso se encarga el derecho internacional privado. Es un derecho de conflicto de leyes, donde tiene un objetivo, determinar cuál es la ley aplicable y cuál es el juez competente, ¿sí? Y válidamente puede estar un juez argentino válidamente puede estar aplicando un derecho extranjero. Supongamos que yo con la profesora Gual estoy trabajando acá, estamos haciendo... hola María Verónica, gracias por aparecer. Buenas tardes. Buenas tardes. No saben que nosotros tenemos vocación de alma, aparte sentimos que estamos en deuda, por eso no quiero detenerme, pero no saben qué ingrato que es dar clase a personas anónimas. No es el caso de María Verónica y de Hugo Peralta. Bueno, sigo. Entonces, es un derecho que soluciona el conflicto de leyes, ¿sí? Conflicto de leyes. ¿Cuál es la ley aplicable? Eso se va a encargar. Ya van a ver que en todos los casos que los voy a dejar frustrados, los vamos a dejar frustrados. Hola Sofía, los vamos a dejar frustrados porque no le vamos a decir si es válido o no el testamento, vamos a decir cuál es la ley aplicable, ¿sí? ¿Cuál es la ley aplicable? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más famosos? Una persona que se vino de Francia o de Canadá, se vino acá a Argentina y se trajo su hijo y le anunció a su marido que no quería volver allá. Entonces hay que resolver el régimen de la tenencia de los hijos. ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿La de Canadá o la de Argentina? Eso se va a encargar, no va a decir a quién le corresponde la tenencia de los hijos. Eso es lo que se va a encargar el derecho internacional privado. Entonces, me gustaría que quede un concepto. El derecho internacional privado es una rama del derecho privado, es derecho civil, para decirlo así, que estudia la relación jurídica. La relación jurídica, estamos hablando de sujeto, objeto, causa. Sujeto, objeto, causa, sujeto. Esa es la relación jurídica. Es lo que ustedes estudiaron de primer año hasta ahora. Pero cuando esta relación jurídica tenga un elemento extranjero relevante. ¿Cuándo tiene un elemento extranjero relevante? Cuando llama a regir a más de un derecho. ¿Sí? Hay un conflicto de leyes. Un conflicto de leyes. ¿Se entendió, chicos? Esta materia, cuando yo estudié Derecho, la doctora Wall es muy joven, pero cuando yo estudié Derecho, esta materia casi era cultural, era así una idea. ¿Por qué? Porque era muy difícil. No era muy difícil, pero no se daban mucho las relaciones entre particulares de un mismo Estado. Ahora imagínense, con las comunicaciones, el avión, Internet, ya cada uno de ustedes podríamos comprar algún bien del extranjero y estaríamos celebrando un contrato internacional, ¿sí? Entonces, siempre le digo lo mismo a los alumnos y después cuando me los encuentro ya abogados me dicen, profe, el primer caso que me entró al estudio era de Derecho Internacional Privado. Se pueden ir a Punta Cana, al Caribe, y celebran un contrato de tiempo compartido, ¿no es cierto? Eso que se celebran, y están celebrando un contrato que es de Derecho Internacional Privado, ¿no? Ni qué decirle si se van al extranjero y se casan con alguien del extranjero. Esta materia tiene un anverso y un reverso. Hay una conciencia en la comunidad jurídica de respetar el elemento extranjero, ¿sí? Se lo considera que es un derecho humano al derecho extranjero. Respetar al elemento, al derecho del extranjero, siempre y cuando, ya lo vamos a ir viendo, no sea contrario a la moral y a la buena costumbre, ¿no es cierto? Porque si viene un extranjero que dice, yo en mi país puedo vender un órgano, así que quiero vender un riñón acá, no va a ser posible porque ese contrato sería contrario a la moral y a la buena costumbre. Lo mismo que venga una persona y diga, yo soy producto de una unión poligámica, tengo varios hombres o varias mujeres, ¿no es cierto? Ese concepto de matrimonio no existe en nuestro Código Civil, no va a poder ser válido, ¿no? Entonces, eso. Será aplicable el derecho extranjero siempre y cuando no sea contrario a normas de orden público, moral y buena costumbre. ¿Sí, chicos? ¿Qué les quería decir esto? Y ya le doy a la profesora.
el derecho internacional privado se caracteriza porque existen normas indirectas, ¿sí? Las normas, lo vamos a ver en la unidad número 4, pueden ser indirectas o directas, ¿sí? Empiezo por la directa, empiezo por la última. La norma directa es la norma que resuelve el caso. Pues yo tomo el Código Civil y dice, en el caso que haya gotera en un inmueble, lo arreglará el locador. Pero lo puede arreglar el locatario y después se lo cobra al locador. O, por ejemplo, los gastos de escritura los paga el comprador. Son normas directas porque me solucionan el caso. ¿Está bien, chicos? En derecho internacional privado hay muy pocas normas directas, hay muy pocas normas que me solucionen el caso. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que me dice, niño se considera a toda persona que va de los 0 a los 18 años. Ahí me está dando un concepto. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las normas que rigen en el derecho internacional privado? Son normas indirectas o de remisión, ¿sí? Si toman nota, que veo que tomen nota, toman indirecta y remisión. Son indirectas porque no resuelven el caso y son de remisión porque me remiten al derecho que me lo va a resolver, ¿sí? Así, por ejemplo, el artículo 2644 del Código Civil que me dice, lo voy a pasar así más clarito, ¿quiénes son los herederos del difunto? Que lo dice el 2644, el derecho a la sucesión del difunto se regirá por la ley del último domicilio del causante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿me resuelve el caso? No, porque no me dice quiénes son los herederos del difunto, vale decir que es indirecta. ¿Y es de remisión? Sí, porque el difunto murió en España, entonces me remite, o en Estados Unidos, entonces me remite al derecho extranjero para que me resuelva el caso. ¿Está bien, chicos? Con este concepto hay muchos casos, ¿no es cierto? Hay un caso en Rapalini que es Gómez, que es un caso muy parecido a que se suscitó con el cómico Porcel, el hijo del cómico Porcel, ¿sí? Todos deben ser más chicos, pero Porcel era un cómico, como les podría decir, Francella, ¿no? Muy conocido, y en algún momento se fue a vivir a Estados Unidos, era el gordo Porcel, también era conocido por gordo, era parte de su gracia, se fue a vivir a Estados Unidos, todo el mundo sabía que estaba viviendo en Estados Unidos, y ahí hizo un testamento y le dejó todos los bienes a los herederos, a no sé qué herederos, pero no le dejó al hijo que estaba acá en Argentina, que estaba en condiciones de pobreza prácticamente, y iba por todos los canales de televisión reclamando esa parte. Entonces, fíjense, ahí qué es lo que pasó. El derecho de la sucesión del gordo Porcel se regía por el derecho de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Porcel vivía en Estados Unidos, en el último domicilio, exacto. Con lo cual, y en Estados Unidos es válido, no hay heredero forzoso, es válido dejar las personas, dejar los bienes a quien. ¿Se entendió, chicos? Lo cual, ya les abro una ventanita, lo cual no quiere decir que este profe, que es un colla salteño, se pueda ir, se tome un avión, se va a Estados Unidos y hace un testamento para desheredar, porque eso ya no sería válido. No es mi domicilio Estados Unidos, sino sería en fraude de la ley. Con lo cual estoy presentando todos los vericuetos que tiene esta materia para que la vayamos a pensar. Es una materia hermosa que hace pensar mucho y que fíjense ustedes, chicos, esto no se los dije en contratos, si fueron alumnos míos en contratos. Algunos sí, los veo que sí son. En esta materia las clases son importantes porque tratamos de ser claros y después cuando ustedes escuchen la clase y lo vean en el libro, lo van a entender porque nos caracterizamos por nuestra didáctica y por nuestra humildad. No, es una broma. La dejo con Roxana. Gracias, doctor. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Antes de empezar con la unidad que sigue, muchos me escribieron en el chat de que tuvieron un problema con la primera clase, que a partir de hasta el minuto 18 no se escucha. Ya me comuniqué con la doctora Julia Arias, ella la va a volver a grabar, así que va a estar disponible nuevamente en la plataforma, que es la presentación que hizo ella de la materia, la unidad 1, y también introducía un poco esto a la unidad 2, que es un poco de la historia del derecho internacional privado.
Otra cosa que les quiero decir que también es importante y también para el examen final, que ya algunos estuvieron preguntando, el examen final es oral, ¿sí? Así que eso se lo toma, digamos, a distancia, pero siempre es oral, no es un examen escrito. Le damos mucha importancia a los fallos que el doctor recién dijo, por ejemplo, el caso Gómez, fallos que ustedes van a encontrar a medida que vayamos avanzando en la materia en los libros, fallos que yo les voy a ir subiendo también a la plataforma. Por ejemplo, en la plataforma les subí el fallo Maceo, que lo tienen para que lo conversemos, ¿no es cierto?, en la clase del día de hoy. Bueno, para ir avanzando en cuanto a las unidades y lo que nosotros creemos que es una unidad muy importante en lo que hace la materia, vamos a pasar a la unidad 3, que es el derecho constitucional transnacional. Ahí van a ver de que en el programa se habla del fallo de Mejián, ¿no es cierto? Mejián contra Sofovich, Giroldi, Fontevecchia, Simón, son distintos fallos de la Corte que ya ustedes deben tener conocimiento porque lo deben haber visto en constitucional, lo deben haber visto en derecho internacional también, público internacional, pero nosotros creemos con el doctor que es una parte muy importante de la materia que hace a los derechos humanos, que también vamos a ver que en el Código Civil hay una parte que se hace referencia específicamente a los derechos humanos. Y bueno, esta unidad comienza con la referencia, ¿no es cierto?, de la presencia del derecho internacional en la Constitución Nacional. Y ahí tenemos que remontarnos a que ya la Constitución de 1853, ¿no es cierto?, inspirada en el pensamiento de Alberdi, ya hacía una referencia, ¿no es cierto?, a los tratados internacionales, es decir, a los tratados internacionales como derecho, como parte del derecho interno de la República Argentina. Así recordemos el artículo 31 de la Constitución Nacional, ¿no?, que refería que la Constitución, las leyes de la Nación, que sus consecuencias se dictan por el Congreso, y los tratados, refería con potencias extranjeras, son ley suprema para la nación, ¿sí? Haciendo una equiparación del tratado internacional, de los tratados internacionales a las leyes nacionales dictadas por el Congreso de la Nación. También teníamos una referencia en el artículo 27 de la Constitución Nacional que hablaba de este gobierno, del gobierno federal, y también que se afianzaban las relaciones del Estado argentino con potencias extranjeras por medio de tratados que podían celebrar. Pero ¿qué es lo que pasó? Y esto es un poco a lo que hacen referencia estos fallos en los que están en la unidad 3, es que hasta la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, tenemos numerosos tratados que fue suscribiendo el Estado argentino, instrumentos internacionales que rigen dentro del sistema de derechos humanos, como ser en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en 1952 la Declaración Universal de los Derechos, la Convención para la Prevención de los Delitos de Genocidio, y la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1984 tenemos una convención muy importante que suscribió Argentina, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se la conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, a donde la importancia, digamos, de esa convención y que después hacen referencia a los fallos de la Corte, es que ahí el Estado argentino ya se somete, ¿no es cierto?, a la competencia y reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hace parte, ¿no es cierto?, a través de esa convención, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Culturales y también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También en 1985 otra convención que es importante es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y acá lo que se empezaba a plantear dentro del derecho argentino es la exigibilidad del cumplimiento de estos compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, es la operatividad, y eso es un punto que está en el programa, la operatividad de los tratados internacionales dentro del sistema, dentro del derecho, ¿no?, y dentro del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, se preguntaban, ¿son parte estos tratados internacionales del ordenamiento jurídico, del jurídico nacional? Mayoritariamente, ¿qué se entendía? Que había una exigibilidad, ¿no es cierto?, por parte de nuestros tribunales en reconocer estos tratados internacionales y que sean parte de nuestro derecho interno.
Así después tenemos que ya viene la reforma del 94 con el artículo 75, inciso 22, donde ya los hace parte a los tratados internacionales de derechos humanos, con una jerarquía constitucional superior a las leyes, hay una enunciación de todos, ¿no? Una enumeración de todos los tratados internacionales de derechos humanos a los que se les da esta jerarquía constitucional. También en el 116 se hace referencia a que le corresponde a la Corte y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y la decisión de las causas que verse sobre puntos regidos, y ahí habla de la Constitución, leyes nacionales, y también se habla sobre los tratados internacionales con naciones extranjeras. Ahí ya, digamos, con la reforma de la Constitución del 94, no había duda, porque ya tenemos esa supremacía constitucional, esa pirámide de la que todos conocemos, que arriba tenemos la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía internacional, después abajo tenemos los tratados internacionales que no sean de derechos humanos, pero como ser tratados de integración, tratados comunes con otras potencias, después tenemos las leyes nacionales, decretos, resoluciones, ¿sí? Ya se establece cuál es el rango que se le da a los tratados internacionales. Pero ¿cuál fue el camino que hubo, chicos, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la reforma del 94? Creo que un fallo clave y sobre el cual siempre preguntamos en los exámenes y muchas veces a veces no encontramos una respuesta y por ahí quizás decimos, bueno, no es un fallo que lo tengo que ver en esta materia de derecho internacional. Bueno, tal como lo dijo el doctor, hace a la relación jurídica, es un derecho privado, pero para entender hoy, ¿no es cierto?, también vemos que el derecho privado está influenciado y aplicamos, ¿no es cierto?, todo lo que son los tratados internacionales. Por eso es que específicamente tenemos una unidad en lo que hace a la aplicación y la operatividad de los tratados internacionales. El fallo Emergian contra Sofovich, que es un fallo de la Corte del año 92, es decir, nos situamos en el momento que todavía no había sido la reforma constitucional del 94, se discutía todavía esto de la operatividad de los tratados de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico nacional. Y en este caso, bueno, la Corte, para resolverlo, se basa, ¿no es cierto?, en el artículo 31 de la Constitución Nacional, pero toma una convención a la que le da importancia y la nombra específicamente, que es la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, ¿sí?, que fue ratificada por Argentina en el año 1972 y que tiene plena vigencia a partir del año 1980. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Ahí? Que esta convención ha venido a alterar el ordenamiento jurídico argentino, hace referencia al artículo 27 de la Convención de Viena, según el cual una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. ¿Sí? Define la Corte en este fallo la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho nacional. Dice que es plenamente aplicable, ¿no es cierto?, las disposiciones de un tratado internacional que haya sido suscrita por el Estado argentino. ¿Alguno de ustedes se acuerda el caso específicamente de Sofovich? ¿Qué era lo que se estaba discutiendo y cuál había sido el planteo? ¿Alguno que se anime? A ver. Es muy conocido. Era sobre el derecho de réplica. Ajá. A ver, Rosario es la que está hablando. Sí. ¿Yo? ¿Se acuerdan? Sí, ahí te escucho, Rosario. Sí, exacto, sobre el derecho de réplica. Sí, era que en un programa televisivo se hicieron expresiones ofensivas sobre la Virgen María y Emergian se sintió profundamente damnificado por estas ofensas religiosas, impulsó una acción de amparo contra, creo que el programa televisivo, y bueno, lo que se pedía era el derecho de réplica para poder subsanar toda esta lección moral que había sentido Mejían. Claro, No recuerdo más que... los detalles. Muy bien, Rosario. Y claro, lo que pedía Armejian justamente, ¿no es cierto?, era
la operatividad del Pacto San José de Costa Rica. ¿No es cierto? Este derecho a réplica que no estaba dentro de nuestro derecho interno, pero sí invocaba de que estaba, ¿no es cierto?, en este tratado internacional del cual él pedía la plena operatividad. Y ahí también es en función de lo que está diciendo Rosario y lo que yo les decía, de que la Corte hace plena operatividad, hace referencia a la plena operatividad de los tratados internacionales a través de lo que refiere la Convención de Viena sobre los derechos del tratado. Es importante que tengamos en cuenta el artículo 53. Esto es una de las preguntas que el doctor siempre hace en la clase, en los exámenes, de cuáles los artículos, ¿no es cierto?, de la Convención de Viena, los que la Corte hace referencia para referirse a esta operatividad de los tratados internacionales. Y ahí tenemos, yo ya les dije el 27, tenemos el 53, que el 53 también dice que es nulo todo tratado, que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional del Estado en su conjunto como norma que no admite un acuerdo contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior del derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Y acá lo que nos está hablando la Corte es de lo que nosotros conocemos como las normas Ius Cogen, ¿no es cierto?, que tienen estas normas que tienen por objeto la protección de valores, que son valores esenciales para la comunidad internacional como un todo, normas de las cuales nadie discute, ¿no es cierto?, la importancia de estas normas y que hacen al respeto y al reconocimiento de la dignidad humana. Y también tenemos el artículo 26, que el artículo 26 dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y que debe ser cumplido por ellas de buena fe. Establece este principio de pacta sunt servanda. Los tratados son celebrados para ser cumplidos, ¿no es cierto? Y el 27, que una parte, como yo les dije, ninguna parte puede invocar el derecho interno como justificación de incumplimiento de su tratado. Entonces la Corte le da una preeminencia, ¿no es cierto?, a los tratados internacionales, le da una jerarquía al momento de resolver la presentación que realiza Hermegian, y fundamentando en la obligación que había asumido el Estado argentino al suscribir el Pacto de San José de Costa Rica de dar cumplimiento a este tratado, porque ya lo habíamos hecho con la Convención de Viena, en donde nos obligábamos a dar cumplimiento con los tratados que se celebraban. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Perfecto. También yo les dejé el fallo de Maceo hoy, se lo subí en la plataforma, y también van a ver que la Corte hace referencia a esta operatividad de los tratados internacionales. Ahí más que nada se discute el tema de la prescripción porque es un caso en que sabía el Poder Ejecutivo aplique el indulto respecto de una persona que tenía una causa criminal por por violación a los derechos humanos, es decir, en la época del proceso. Entonces se entendía que ya la causa respecto de Maceo se encontraba prescripta. Entonces va a primera instancia, después va a Cámara, va a casación. Lo que se pretendía era declarar la inconstitucionalidad del decreto que había establecido ese indulto, en decir, estos no son delitos, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, son delitos que no están prescritos. Entonces lo que querían las víctimas, ¿qué les parece que era? Querían un juicio, ¿sí? Y un juicio de responsabilidad. Después, cuando lo lean al fallo, van a ver de que también acá se discute un poco y se hace referencia a estos que les decía en el fallo Hermegian, porque se vuelve a hablar del ius cogen, ¿no? Del ius cogen, como que hay derechos sobre los cuales ya no hay discusión en la comunidad internacional acerca de su operatividad. Así como yo me refería a la dignidad humana, en este caso también a que hay un consenso en toda la comunidad internacional de que las víctimas tienen que tener una respuesta, ¿no es cierto?, de estos delitos contra de lesa humanidad, de crímenes de guerra, ¿no es cierto? Todos estos delitos tienen que tener una sanción y una respuesta también a las víctimas. Esto hay un consenso en toda la comunidad internacional. Y ahí lo van a ver que se hace referencia en este fallo de Maceo a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ser un fallo que es muy importante, que es el caso de Barrios Altos, donde la Corte ya en Barrios Altos dice que las disposiciones de amnistía, de prescripción o cualquier disposición que establezca, ¿no es cierto?, que sean excluyentes de responsabilidad
y que pretendan, ¿no es cierto?, impedir una investigación o sanción a responsables por violaciones a derechos humanos graves a los derechos humanos, tales como ser tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, desaparición forzada de personas, todas estas están prohibidas por contravertir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? O sea, ya ahí se hace referencia específicamente a que disposiciones de olvido y de perdón no pueden poner encubierto las más severas violaciones de los derechos humanos. También se hace referencia a que el Estado argentino se obligó, ¿no es cierto?, a través de los tratados internacionales a investigar y a sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Y ahí se hace referencia, como les dije, al ius cogen, a la operatividad que tienen estos tratados internacionales dentro del derecho interno argentino, y también se hace referencia a distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ser Barrios Altos, Velázquez Rodríguez, en la obligación que tienen los estados que suscribieron estos tratados internacionales en esclarecer estos hechos, y que en caso que no se haga, estos estados serán responsables por no haber llevado, ¿no es cierto?, esas personas a un juicio. Hay un deber estatal, dice, de asegurar que las partes, que las víctimas van a tener los recursos para poder iniciar un juicio de responsabilidad. Acuérdense que yo ya les había dicho que también cuando el Estado argentino suscribe el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya hay un reconocimiento de jurisdicción también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bien, sí, perfecto. Gracias. Bueno, también ahí tenemos en la unidad una discusión que se presenta si somos un Estado, gracias Elizabeth, si somos un Estado monista, ¿no es cierto?, o somos dualista. Monista, cuando hablamos de monista, sería que el derecho interno se encuentra ligado al derecho internacional, conformando un sistema de integración jurídica, de manera que hablamos de un sistema único, coherente y jerárquico, ¿sí? Un mismo sistema. Cuando hablamos de dualistas, ahí ya diferenciamos dos elementos. Por un lado tendríamos el derecho interno y por el otro lado tenemos el derecho internacional, es decir, hablamos de dos ordenamientos jurídicos distintos, separados, totalmente independientes. Para que una norma de derecho internacional, por ejemplo, estamos hablando de un tratado internacional. En el caso de los dualistas, para que un tratado internacional pueda ser invocado para que tenga validez dentro del derecho interno, tendría que tener, ¿no es cierto?, sería necesario por parte del Estado la realización de un acto de recepción o de incorporación de esa norma internacional dentro del ordenamiento jurídico interno. Solo se podría en este caso entonces hablar de aplicar un tratado internacional luego de haberlo transformado, digamos, de alguna forma en un derecho, en parte del derecho interno nacional. Lo que implica esto es el dictado de una ley por parte del Congreso, ¿no es cierto?, a fin de incorporar la vigencia de este derecho de fuente convencional internacional dentro del ordenamiento jurídico interno. Entonces, para la teoría monista, solo falta, digamos, con la ratificación del tratado internacional para la aplicación de ese tratado dentro del ordenamiento jurídico interno. En cambio, para los dualistas, lo que necesitamos es la ratificación, una ley que ratifique la aplicación de ese tratado internacional para incorporarlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Y qué les parece en el caso de Argentina? Estamos hablando de monistas o dualistas. Es un sistema monista. Perfecto, a ver, ¿alguien más? ¿Sí? Sí, Rosario, te escucho. Sí, sí, mal no recuerdo, porque creo que también lo habíamos visto en Derecho Internacional Público, se subdividían los que son internacionalistas o nacionalistas según cuánta preeminencia se da a cada derecho, y nosotros somos monistas, internacionalista pero moderado, porque también se da como preeminencia la Constitución Nacional, que es derecho interno. Perfecto. Sí.
Perfecto, exactamente. En nuestro caso, Argentina somos monistas y eso también ha quedado ratificado después de la reforma, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional. Perfecto. Otro fallo sobre el que también, tenemos ahí referencia en la unidad es el fallo de Fontevecchia, ¿sí?, del año 2017. Este es un fallo, en el año 2001, la Corte confirma, ¿no es cierto?, la sentencia de la sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había hecho lugar a una demanda por daños y perjuicios promovida por el expresidente Menem contra la editorial Perfil, Sociedad Anónima, Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amenico. Lo que se entendía, ¿no?, la demanda era de entender que la difusión de ciertas notas periodísticas que habían sido divulgadas, vinculadas a una presunta existencia de un hijo no reconocido por el presidente Menem, que entendía que había lesionado, ¿no es cierto?, el derecho a la intimidad tutelado, y hacía referencia que estaba tutelado por la Constitución Nacional, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí se confirma una pena pecuniaria, el fallo de la Corte queda firme y la reparación económica es cumplida por parte de los condenados. Pero el 15 de noviembre del año 2001, Jorge Fontevecchia, juntamente con Héctor D'Amenico y Horacio Berbisky, inician una etapa internacional. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ya el Estado argentino, estamos hablando del año 2001, ya el Estado argentino tiene un reconocimiento, nosotros, la jurisdicción internacional, la Corte Interamericana. Inicia entonces una etapa internacional, somete el caso al sistema interamericano de protección de derechos humanos, en el entendimiento de que lo que entendían era que la sentencia de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento y a la libre expresión, establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que solicitaban ellos era que se declare la responsabilidad internacional del Estado argentino al verse vulnerado este derecho humano, ¿no es cierto?, de la libre expresión. El 29 de noviembre del año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el Estado argentino había violado este derecho humano de la libre expresión de los peticionantes, conforme al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y sanciona al Estado argentino diciendo que se debía dejar sin efecto la condena civil que había sido impuesta a Fontevecchia y a D'Amenico. ¿Se acuerdan que les había dicho que había impuesto una pena pecuniaria? También que se debía hacer una publicación de un resumen oficial de la sentencia y una publicación completa de esta sentencia en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También entregar las sumas reconocidas en ese fallo, comprensivas del reintegro por los montos de condena oportunamente fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posteriormente, la Corte, en el año 2017, señala, ¿no es cierto?, cuando vuelve este caso a la Corte, señala en el punto 6º de su resolución que se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en procesos contenciosos contra el Estado argentino son en principio de cumplimiento obligatorio. Esto está expresamente establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la Corte ahí le pone un límite y dice, pero dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el Tribunal Internacional dentro del marco de sus potestades remediadoras. Que dice que el sistema interamericano se define como un sistema subsidiario, que esta subsidiariedad se manifiesta en la exigencia convencional de agotamiento de recursos internos en forma previa al acceso al sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana no actúa como una instancia más de revisión de una sentencia de la Corte, dice, no actúa como una instancia más en casos tratados por cortes nacionales, no constituye, dice la Corte en este fallo, una cuarta instancia de revisión, ¿no es cierto?, de los fallos, que revisa o anula decisiones jurisdiccionales estatales, sino que es
subsidiaria, coadyuvante y complementaria. También en el punto 9, en el apartado 9, dice el tribunal, dice la Corte, el mismo Tribunal Internacional, sostenido que la Corte Interamericana no tiene el carácter de un tribunal de apelación o casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional. En el punto 11 también dice dejar sin efecto la sentencia dictada por esta Corte en la causa Menem, en virtud del ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implicaría transformar al derecho a dicho tribunal efectivamente en una cuarta instancia revisora de sentencias dictadas por esta Corte en clara violación de los principios del sistema interamericano de derechos humanos y un exceso de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado argentino. Y específicamente refiere, no es una instancia revisora, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia ya había pasado en autoridad de cosa juzgada. El artículo 27 de la Constitución Nacional hace referencia a que el constituyente ha consagrado una esfera de reserva soberana delimitada por los principios de derecho público establecidos en la Constitución, en los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y guardar conformidad. Es decir, lo que señala la Corte en este fallo es de que la potestad, digamos, y la jurisdicción que tiene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no implica una instancia revisora de aquellas sentencias que han pasado a cosa juzgada. Por supuesto, un fallo súper polémico del año 2017. También otro fallo al que tienen referencia dentro de la unidad 3 es el fallo Simón. Es otro fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2005, en donde la Corte declara la nulidad, la inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En este fallo, la Corte señala que el derecho internacional consagrado en la Constitución Nacional es vigente, es parte del sistema de protección internacional de los derechos humanos, que resulta ser un derecho obligatorio, ¿no es cierto? Ya estamos hablando del año 2005, ya no estaba en discusión esta operatividad de los tratados internacionales, que ya también había quedado clara en el 75, inciso 22, con la reforma del año 94, habla de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad al momento de la dictadura cívico-militar. En ese momento, digamos, era ya esta imprescriptibilidad, dice la Corte, era parte del derecho constitucionario, costumbre internacional y por lo tanto obligatorio. Esto que veníamos hablando del Ius Cogen, donde hay un consenso en toda la comunidad internacional, que yo les decía de que hoy no se discute de que estos crímenes de guerra tienen que ser investigados y sancionados por los estados. Esto ya no está en discusión en la comunidad, ¿no es cierto?, internacional. También se sostiene en este fallo que las leyes de impunidad iban en contra de lo que es el derecho internacional. Estas leyes de amnistía buscan el olvido de graves violaciones. Esto va en el mismo sentido que yo recién les hacía referencia del fallo Maceo y también de los fallos de Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que no puede haber en un Estado leyes que proscriban y que vayan en contra de investigar estos graves crímenes de violaciones a los derechos humanos, como leyes como de prescripción o leyes como de amnistía, o en este caso que era que fue un indulto que se había otorgado en el caso de Maceo, que era un indulto que se había otorgado a una persona que había participado en crímenes de lesa humanidad. También en este fallo Simón se sostiene que la vigencia de los derechos humanos incluye el deber de prevenir, investigar, sancionar toda violación de derechos humanos reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y las derivaciones concretas de ese deber implican una proscripción severa a todos aquellos, vuelve a hacer la Corte de referencia, a todos estos institutos de derecho interno que puedan tener por efecto que el Estado no cumpla con esta obligación, con este deber internacional de perseguir, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. O sea, lo que queda claro es que el Estado argentino debe investigar y sancionar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Luego tenemos, ya veo que me queda poco tiempo, el último fallo que tenemos también ahí referencia en la unidad es la última tentación de Cristo, que es un fallo también muy conocido porque es acerca de la prohibición de la exhibición de una película, de esta película La última tentación de Cristo. Esta decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Chile. Este caso va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una presentación que hacen, y la Corte lo que refiere en este fallo es que mantener, dice, la censura cinematográfica en el orden jurídico chileno lleva a que el Estado está incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, convención que ha sido suscrita, ¿no es cierto?, por el Estado chileno. Exacto, acá me está diciendo el doctor que obliga, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana obliga a adecuar, a reformar la Constitución del Estado de Chile, a adecuarla a las normas de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es la decisión? Que lo dice específicamente en ese fallo de la Corte, modificar el ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable, le da un plazo, con el fin, dice, de suprimir dentro de su ordenamiento jurídico interno la censura previa y permitir la exhibición de la película. Ese fallo nos permite sostener que los tratados internacionales están por encima de la propia Constitución, ¿no? Sí, se lo escuchó lo que dijo el doctor Villalba, que nos dice este fallo es que los tratados internacionales están por encima, ¿no es cierto?, de la Constitución, porque manda justamente a reformar, ¿no es cierto?, una norma interna que se encontraba en la Constitución. Y específicamente dice que esa norma que tiene el Estado chileno implica una violación a derechos humanos esenciales como ser la libertad de pensamiento y la libre expresión, que están consagrados específicamente en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Sí? Esa es la importancia, digamos, de este fallo, el fallo de la última tentación de Cristo. Y después otro fallo que también se lo pusimos ahí en la unidad 3 es el fallo de Bulacio. Este es un caso muy conocido, es donde Argentina fue sancionada, donde el Estado argentino fue sancionado internacionalmente. Los hechos son que en el año 1991 la Policía Federal realiza una detención masiva de más de 80 personas que presenciaban un recital de los Redondos, y entre ellos, entre todas estas personas que detienen, se encontraba Walter Bulacio, ¿sí?, que en ese momento tenía la edad de 17 años. La policía refiere de que estas detenciones masivas que realizaban era a los fines de poder realizar una identificación, ¿no?, y constatar los antecedentes de estas personas. Lo llevan a Bulacio detenido a la comisaría, ahí en la comisaría es golpeado, lo liberan, luego es liberado, se comunican con su familia, es liberado, pero tuvo que ingresar por esos golpes que le habían sido propiciados en la comisaría, tuvo que ingresar al hospital y el día 26 de abril fallece. El CELS, que es un organismo de protección de los derechos humanos, no sé si lo conocen, hace una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el caso de Bulacio pasó por distintas instancias jurisdiccionales dentro del derecho interno de Argentina, pero sin tener un pronunciamiento por parte de la justicia, porque se planteaban inhibiciones, apelaciones, recusaciones a jueces, había una tardanza muy marcada y una dilación en el proceso. Entonces el CELS directamente interpone una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte, ¿qué es lo que decide en este caso? Y que también, como les decía, es una sanción internacional al Estado argentino, refiere que el Estado debe proseguir y concluir la investigación y sancionar a los responsables, y que también la familia de la víctima de Bulacio debe tener acceso, ¿no es cierto?, a esta causa y tener la posibilidad de participar en todas las instancias del proceso. También manda a que el Estado argentino debe garantizar que estos hechos no pueden volver a repetirse, que debe adoptar medidas legislativas, es decir, manda al Estado argentino a modificar su legislación interna y de cualquier índole y adecuar el ordenamiento jurídico a las normas de derechos humanos y darle la plena efectividad. Es decir, manda que el Estado argentino modifique su derecho interno y que no estén permitidas estas detenciones arbitrales,
sin arbitrarias, sin la comisión de ningún delito por parte de la persona que está siendo detenida. ¿Se acuerdan de que siempre se hablaba de estas detenciones para averiguación de antecedentes? Que la policía como que tenía una libertad de detener a cualquier persona, averiguar los antecedentes, llevarla a la comisaría, y fue lo que pasó justamente con Walter Bulacio, que no cometió delito alguno, sino fue por este pedido de antecedentes, fue detenido y después golpeado en la comisaría, y que esto lo llevó a su muerte. También se impone una sanción pecuniaria al Estado argentino a pagar $210.000 en concepto de indemnización para la familia. La importancia, y ustedes lo recordarán, de este caso Bulacio, y nosotros también damos clase en lo que es la formación de los policías, en una escuela de oficiales de policía, es decirle, estas detenciones arbitrarias para pedir antecedentes a partir de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no está permitida. ¿Sí? Está prohibida, y se llamó también al Estado argentino a reformar su legislación interna y decir, ¿no es cierto? Y también acerca de las facultades de detención por parte de la policía, específicamente cuando están frente a la comisión de un delito, de un flagrante delito. Bueno, esos son los fallos a los que nos referimos en la unidad 3. Estoy viendo si nos faltó alguno. Están todos en la plataforma. El fallo Maceo se lo subí, si bien no está acá nombrado en la unidad 3, yo se lo subí y se los puse como parte de novedades ahí en el chat que tenemos, así que lo pueden ver de ahí. Y bueno, eso sería todo en la clase de hoy. A ver, acá tengo un mensaje, lo voy a leer. Más allá de los fallos, ¿en qué material puedo leer la teoría correspondiente a la unidad 3 y 4? Perfecto. Bueno, como dijo el doctor, todo lo van a encontrar, ¿no es cierto?, en el libro de Rapalini. Igualmente, en lo que hace a la unidad 3, yo lo que les diría, hacer foco en los fallos, ¿sí? Ah, perfecto, sí. El resto, sí. La 3 y la 4 no hay nada. Bueno, la próxima clase, como dijo el doctor Villalba, vamos a dar sobre la 4, la unidad 4, que se refiere a la estructura de la norma de derecho internacional privado. Ya les voy adelantando que, no sé si lo pueden ver acá, yo les hago un cuadrito, ya después se los voy, no sé si, creo que está todavía en la plataforma, a ver ahí, como explicativo de lo que es la estructura de la norma. Igual no me quiero adelantar lo que va a explicar el doctor la próxima clase, pero ahí les va a quedar muy en claro, digamos, la estructura, la función, cuál es el supuesto fáctico, la consecuencia jurídica, y me parece que es nada más que nada prestar atención a lo que es la clase. También los fallos se los vamos subiendo, los fallos que vamos tratando en clases, yo se los voy subiendo a la plataforma. Igual cualquier cosa me escriben en el chat y lo vamos resolviendo, así como me avisaron que no se podía ver la unidad anterior y la volvimos a grabar, así que estoy a disposición de lo que necesiten también del material. Bueno, chicos, que tengan muy buenas tardes. Un gusto conocerlos y bueno, Muchas nos queda un gracias. camino por esta materia. Profe, Sí, disculpe, ¿puedo hacer una sí, consulta? a ver. Creo que lo explicaron en la primera clase, pero no se llegó a escuchar completo, y sé que lo van a volver a subir, pero para ir siguiendo la materia, ¿cuál sería el manual recomendado o qué autor? Sí, como dijimos con el doctor, ¿no es cierto? Ay, lo estoy buscando. Mostramos que es el manual ¿De qué autor es? el de Rapalini. Liliana Sí, Rapalini. Perfecto. Liliana Rapalini. A ver, ahí se ve. Ahí está. Liliana Rapalini. Perfecto, muchísimas Ese es el gracias. que sigue la materia. Ese es el que sigue el Perfecto. programa, digamos. Bueno, muchas Genial, gracias. Que muchas tengan buenas gracias. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.